Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este segundo webinar de la Red de Democracia Paritaria. Es un horario y un día que quizás muchas y muchos de quienes estén conectados se pregunten por qué escogimos ¿verdad? Un viernes a las 4 de la tarde para hacer el webinar, pero quiero aprovechar para decirles que estamos saliendo de una semana muy intensa de discusiones sobre el tema de democracia paritaria. Hemos estado en Panamá con un grupo maravilloso de mujeres y hombres haciendo una discusión sobre el tema de democracia paritaria, y justamente por eso pues aprovechamos el cierre de esta reunión de la Red de Democracia Paritaria justamente para tener este segundo webinar y esta segunda discusión. Pues seguimos en la línea y en la lógica de lo que hablábamos hace un mes cuando hicimos el lanzamiento de esta serie de webinars. El tema principal es el tema de derechos políticos. Estamos haciendo una serie de discusiones sobre lo que vemos como cuellos de botella importantes en el ejercicio de derechos políticos por parte de las mujeres. Igualmente revisando cuáles serían los ejes a partir de los cuales podemos transformar una cultura política que se caracteriza por ser patriarcal, una concepción masculina del poder dentro de las diferentes entidades vinculadas con las democracias en nuestra región. Partidos políticos, organizaciones políticas, poderes y tribunales electorales. Mutualmente, pues recordar que tenemos una serie de avances ¿verdad?, sobre los cuales hemos conversado en estos días también con una serie de mujeres que vienen de la política y que participan en la política y que han llegado ahí también gracias a la lucha y las reivindicaciones que hemos ido logrando consolidar en la región. Entonces, pues los avances son claros desde el punto de vista de implementación de establecimiento, implementación de cuotas, legislaciones relacionadas con democracia paritaria en algunos países también, pero pues claramente los desafíos siguen siendo importantes. Y pues hay diferentes, ¿verdad?, como decía, diferentes puntos de entrada que queremos abordar a través de estos webinars. En este año, además, creemos que estos webinars son particularmente importantes. Todavía en el 2019 vamos a tener 8 elecciones presidenciales en la región. En algunos casos también tendremos elecciones locales, y en ese contexto tener la posibilidad de anticipar, de identificar desafíos y posibles salidas es igualmente particularmente importante. Vamos a hablar en esta ocasión de violencia política. Vamos a hablar sobre lo que representa una contienda electoral para las mujeres. Las contiendas electorales en general son duras, son difíciles para quien sea que entra en política, pero aún lo son más para las mujeres. No solo la contienda, sino igualmente después cuando ejercen un cargo público. Yo quisiera decir además que no solamente nos interesa asegurar esta discusión para efectos del cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres, que por supuesto que es el fin de mucho de lo que hacemos, pero igualmente esto es relevante desde el punto de vista del fortalecimiento de las democracias.
Por ahí estábamos revisando hace algunos días información que acaba de salir de una serie de encuestas sobre la salud de las democracias en la región latinoamericana, y creo que es importante decir que cuando vamos y vemos los niveles de insatisfacción de la población con la democracia, vemos que estamos hablando de un 28, un 32%, un 28% de mujeres que dicen estar satisfechas frente a un 32% de hombres que dicen estar satisfechos con la democracia, y hay una diferencia significativa entre la satisfacción de mujeres y hombres. E igualmente con las instituciones democráticas estamos hablando de niveles distintos también de satisfacción, un 50% en el caso de los hombres, un 50% en el caso de las mujeres, es decir, una de cada dos mujeres no está satisfecha con las instituciones democráticas, frente a un 55% de satisfacción por el lado de los hombres. Entonces, digamos, estas diferencias entre mujeres y hombres, estos bajos niveles de satisfacción con la democracia, ya nos hablan de la relevancia también de estos temas, porque tiene que haber una razón por la que esas diferencias también están ahí. Entonces yo voy muy rápidamente a presentar a quienes me acompañan en la mesa. En primer lugar, Marta Martínez, de la Comisión Interamericana de Mujeres, que en los últimos años se ha dedicado a la elaboración de la ley modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Bueno, que por cierto fue adoptada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará en octubre del 2016, y desde ese conocimiento del fenómeno y desde esa experiencia de elaboración de la ley modelo, Marta nos va a compartir algunas de sus impresiones. Igualmente está acá con nosotras Jennifer Piscopo, que es docente en el Occidental College, politóloga y experta en derechos políticos de las mujeres, y Elisa Cepeda, diputada local por Oaxaca, México, quien conoce muy bien, y hemos tenido ya en otras oportunidades la posibilidad de escucharla en relación con lo que significa ser mujer y estar en la política en el espacio local. Entonces agradezco muchísimo a Marta, a Jennifer y a Lisa por la posibilidad de tenerlas acá, y voy a pasar a darles la palabra a cada una de ellas. Tienen 10 minutos para compartir la experiencia de la ley modelo, ¿verdad? Voy también a hacer después algunas preguntas a Jennifer y a Elisa, y les voy a pedir también que tratemos de mantenernos dentro de esos 10 minutos. Igualmente le voy a pedir a todas las personas que están conectadas que mantengan el micrófono cerrado para que podamos llevar adelante la sesión sin interrupciones y que el sonido esté bien para todas las personas que participan. Entonces, Marta, muchas gracias y adelante, por favor. Lana, muchas gracias. En nombre de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, agradeceros la invitación por participar en este webinar, saludar también a nuestras compañeras hoy, a Jennifer, a Elisa, bienvenidas también. Bueno, como sabéis, como hemos estado hablando también en esta reunión de 2 días muy fructífera, muy productiva, la Comisión Interamericana de Mujeres lleva a cabo un trabajo pionero también. Desde 2014 estamos trabajando en el problema de la violencia política contra las mujeres. Como decía muy bien Lara, la OEA, digamos, aloja el mecanismo de seguimiento a la Convención de Belém do Pará, que fue adoptada precisamente, que la promovió precisamente la Comisión Interamericana de Mujeres, fue adoptada en 1994. Y en ese marco hemos trabajado en distintas líneas, con legisladoras a través de esta ley modelo, con tribunales electorales, ofreciendo capacitación en este tema, en el marco más amplio de los derechos políticos de las mujeres. Próximamente comenzaremos un trabajo con los partidos políticos también. En este año esperemos que se adopte el protocolo modelo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en el marco, al interior de los partidos políticos. Y trabajamos también este tema con candidatas electorales, fortaleciendo sus capacidades para dar respuesta a esta problemática.
Yo quiero pasarle ya la palabra a Jennifer, que es una estudiosa de las problemáticas de la región, de cómo debe fortalecerse esta democracia a través de la realización de los derechos políticos de las mujeres y particularmente frente a este problema específico de la violencia contra las mujeres en la vida política. Jennifer, ¿cuál es tu experiencia en estos años en que te has estado en varios países estudiando de cerca los contextos electorales? ¿Cuál es el impacto diferencial de esta violencia contra las mujeres? ¿Por qué hablamos de violencia política con elementos de género, ¿no? Que yo creo que es la primera pregunta a hacerse cuando abordamos este tema. Bueno, muchas gracias. Gracias a las compañeras de mesa por estar hoy. Es un gran honor estar invitada a compartir las experiencias y pido disculpas en avance a toda la audiencia por el lenguaje. Entonces, ojalá que me entiendan. Quiero comenzar por hablar un poco de cómo se ha construido el poder político a través de los años. Y es claramente que el poder político es un poder masculino dado a la dominación histórica de los hombres en los puestos de toma de decisión política. Por ejemplo, en América Latina, en las primeras elecciones democráticas en los años 80, claro que sí que el año varía dado a la experiencia en cada país, pero generalmente las mujeres a nivel nacional ganaban 5, 6, 7% de las bancas en las legislaturas. Es decir, en los años 80, los años 90, los hombres ocupaban más de 80% de las posiciones de poder política. Y hace que la manera de hacer la política es construida en base de los normas masculinos. Desde las horas y los lugares de las reuniones, que las reuniones toman lugar en un bar, toman lugar a la medianoche, hasta la construcción del espacio. Por ejemplo, hasta muy recién no habían baños para mujeres en los congresos, entonces al entrar no tienen un lugar de ir al baño. Y por esta razón, las mujeres al entrar en la política están percibidas como invasores de espacio, están en los espacios que no estaban construidos para ellas. Y los que estudian la participación política de las mujeres, el acceso de las mujeres a los puestos elegidos, los cargos de elección popular, han identificado una lista larga de dificultades que se enfrentan las mujeres con ambición política que no se enfrentan los hombres. Nominaciones menos preferibles, por ejemplo, que las mujeres están mandadas a los distritos perdedores o están puestos las posiciones en las listas electorales no elegibles. Las mujeres reciben menos transferencias de los partidos políticos para hacer las campañas. Tienen menos acceso generalmente al financiamiento político. Abuso y comentarios sexistas desde sus propios pares partidarios hasta los periodistas en los medios. La exclusión de las mujeres de las reuniones importantes y los puestos de toma de decisión más importantes dentro de los partidos y dentro de los congresos. Entonces, entran las mujeres, por ejemplo, pero van a las comisiones en los parlamentos menos importantes. Y también sabemos que se exigen pruebas de mérito de las mujeres en la política que no se exigen de los hombres. Que las mujeres hay que demostrar más capacidad, más licencias, más grados de posgrado, más experiencia en la política para llegar al mismo puesto que un hombre que no tiene que demostrar la capacidad ni el mérito. Todos estos procesos que describo hacen que el poder político está construido de manera patriarcal, pero la pregunta es, ¿cuál es la distinción entre estas prácticas de exclusión y otras prácticas más violentas que también buscan echar o quitar a las mujeres de la política? También hay ejemplos muy serios en la mayoría de los países de América Latina de mujeres buscando cargos de elección popular y no solamente experimentan los comentarios sexistas, la falta de recursos, pero experiencia violencia física, secuestros, están golpeadas.
Y la llegada de las mujeres y la llegada de estos invasores de espacio pueden amenazar la distribución del poder político tanto que las prácticas pueden llegar al punto de violencia muy seria, muy grave, como va a desgraciadamente describir la compañera en unos momentos. En América Latina, la mayoría de los países tienen leyes de cuota o leyes de paridad que obligan que los partidos políticos nominen un porcentaje fijo de mujeres en la política. Y es con la llegada de más mujeres que la resistencia y la reacción adversa de ellos, está aumentando y la violencia hacia ellos está aumentando. Pero también, por otro lado, hay violencia política, por ejemplo, la incidencia de crimen organizado en las elecciones, que no tiene como motivo echar o quitar a las mujeres como invasores de espacio de la política, pero tienen otro motivo de manipular, controlar, frenar las elecciones. Y las mujeres entonces están atacadas por un lado por ser mujeres en la política, por ser nuevas, por ser invasores, y también va a enfrentarse con la violencia política que desgraciadamente tiene carácter de influir en muchas de las elecciones en el país. Entonces, para cerrar, propongo un mapa de análisis que desarrollamos junto con Elin Bishanagard, que es profesora en la Universidad de Uppsala en Suecia, y Gabriel Bardal, que es la encargada de género en español sería el Instituto, la Fundación Internacional de Apoyo a Sistemas Electorales. Perdón. Entonces, con ellas elaboramos un mapa de entender la violencia y la discriminación que se enfrentan las mujeres en la política. Primero, tenemos que interrogar los motivos. Si el motivo es quitar a las mujeres de la política, mandar un mensaje a cualquier mujer, no solamente la mujer atacada, pero cualquier mujer que ella no pertenezca a la política, o si el motivo es otro, regresamos al tema de incidencia de otros actores malos, digamos, en la política, por ejemplo, el crimen organizado, en lo cual sabemos que las víctimas son mujeres y hombres y no solamente mujeres. Entonces, interrogamos el motivo, pero también queremos el segundo nivel de análisis, es interrogamos la forma, porque no importa si el motivo es echar a la mujer a la política por ser mujer o intervenir en la elección por alguna otra razón, la forma del ataque puede seguir patrones de género. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres para hacer ataques sexuales, ataques también a ellas y los parientes, los familiares, ataques en los medios de comunicación y ataques en las redes sociales. Estos son el tipo de abusos que no importa el motivo, la forma es muy marcada por patrones de género. Y el tercer nivel de análisis que proponemos es el impacto de la violencia. La violencia. La violencia tiene impactos no solamente en las mujeres, pero en la comunidad, a la familia, y van a mandar mensajes a las mujeres en la totalidad que la política no es un espacio para ellas. Y las propias mujeres pueden entender las razones de la violencia, las razones que ellas padecen los ataques en términos de género, aunque sí el género no está en el motivo ni en la forma. Entonces, interrogamos los actos de discriminación y violencia por tener en cuenta motivo, forma e impacto, y así buscamos soluciones, pero espero por el otro momento de hablar de esto. Muchas gracias, Jennifer. Definitivamente esos ataques distintos, ¿no? Esos ataques en base a la misoginia, muchas veces sexualizados, ese impacto desproporcionado que este tipo de violencia tiene sobre las mujeres es, digamos, el elemento diferencial de este tipo de violencia, ¿no? Vamos a pasarle ahora la palabra a Elisa. Como decía Lara, ella es diputada local en Oaxaca, pero también ha sido
alcaldesa en un municipio del mismo estado. Elisa es una fuente de inspiración para todas nosotras, yo creo que no solo para las mujeres políticas, para las mujeres jóvenes políticas, sino para todas las que hemos escuchado tu historia, así que te pediríamos que nos compartieras parte de esa historia esta tarde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad agradecer bastante este espacio, porque justamente después de un proceso tan complicado que voy a resumir, es que se da vista precisamente del impacto tan terrible que ocasiona la violencia política con este componente de género. La situación que a mí me tocó vivir fue desde un ámbito muy local, en los primeros momentos, en un tema organizativo como defensora de derechos de las mujeres y específicamente la defensa del derecho a la participación política de las mujeres en una comunidad en donde no se nos ha reconocido ni permitido, no se nos era permitido participar de manera abierta en la vida política. Sucede que a manera de trampita, hasta donde se nos ha permitido a las mujeres es justamente para participar en el momento de la votación, engrosando filas y con una previa ya línea para poder emitir el voto. Entonces, al notar esta situación en este espacio tan local, se empezó un proceso de organización con las mujeres para poder ir no solamente a dar el voto, sino a poder decidir hacia quién íbamos a emitir ese voto. Para poder llegar a este proceso organizativo, evidentemente se tuvo que salir de la normalidad que los varones consideraban y que entonces empezaron a detectar algo anormal, algo que ya transgredía a este proceso que ellos ven como suyo, como estos espacios de poder que solamente le pertenecen a los hombres. Desde ese momento empecé a notar yo situaciones que me incomodaban por el hecho de que ya recibía campañas de difamación, de desprestigio, insultos. Sin embargo, en ese primer momento, y es por eso tan importante estos espacios para poder dar vista a las mujeres, que desde un mínimo actuar que nos incomode tenemos que dar aviso, tenemos que visualizarlo, porque todo eso va encaminado a un proceso de violencia para evitar la participación política de las mujeres. Fue así en mi caso. Fue creciendo el nivel de violencia al grado tal que empezaron a darse situaciones de violencia física. De esto se empezó a dar parte ante las instituciones de procuración de justicia y como no hay perspectiva para juzgar también el tema de materia de violencia política, simplemente eran carpetas que quedaban archivadas. Este proceso lo refiero por al menos 3 años que se estuvo con esta permanencia de violencia ya presente, y en el año 2014, cuando las mujeres de manera organizada acudíamos al llamado municipal para la elección de un alcalde municipal, donde teníamos la oportunidad las mujeres de decidir quién iba a ser para representarnos y darnos a nosotras la certeza de la tenencia de la tierra, fuimos emboscadas de una manera brutal. El ataque fue orquestado precisamente por el entonces presidente Alfredo Bolaños Pacheco, su asesor Jaime Betanzos Fuentes, más integrantes del cabildo y más varones de la comunidad. El ataque fue con armas de fuego, con cuetones, con machetes, con palos. Fui expuesta a tortura públicamente y todo esto para inhibir precisamente la participación política de las mujeres. Era claro lo que Jennifer comenta, todo acto de violencia en este actuar político hacia las mujeres tiene que ver con una enseñanza que ellos quieren dejar hacia las mujeres, ¿no? Hacia todas las mujeres. No te metas en este espacio porque si empiezas a incomodarnos, esto te va a pasar. ¿Quieres que te suceda esto? Y ese mensaje lo viví en carne propia. Este primer momento de agresión tan cruel, de ser expuesta públicamente a tortura, no bastó. Un tiempo más tarde, durante ese mismo día, llegaron hasta la casa, de donde fuimos objetos de un segundo momento de agresión brutal en ese espacio. A mi madre y a mí nos dejaron por muertas, con cortes en la cabeza por machetes, golpes en todo el cuerpo. A mi hermano lo sustrajeron de la casa por defenderme. A Gustavo, un amigo, lo asesinaron cuando uno de los actores, de los agresores, quiso darme un machetazo y se interpone y fue impactado por el filo de un machete en la cabeza. Se llevan a mi hermano, lo exponen a tortura públicamente también, lo asesinan. De ese día resultaron
2 muertos, Gustavo y mi hermano. A mi madre y a mí nos dejan por muertas, con una lección clara para la población de que toda aquella mujer que se atreviera nuevamente a incursionar en el ámbito de la organización de la comunidad tendría la misma suerte. Esta tragedia realmente cimbró en lo particular mi vida, porque definitivamente son actos que te debilitan en el ánimo, en tu propio criterio, en tus propios sueños, y que finalmente tienes que aprender a sacar lo mejor de esta vivencia, porque no te puedes encerrar en esa tristeza, en ese coraje, en ese rencor. Creo que después de todos estos años donde he sido acompañada también por colectivos, por compañeras con esta clara visión de fortalecer el proceso de las mujeres encaminadas hacia la participación política, es que los resultados se han venido dando. Puedo dar cuenta ahora que los ejercicios comunitarios que se vinieron trabajando permitieron justamente que yo fuera postulada como presidenta municipal. Es un deseo que desde pequeña yo sentía que a lo mejor de manera muy genuina, muy inicial, yo veía que solamente hombres accedían a estos espacios, que los cabildos, que los consejos municipales estaban integrados únicamente por hombres, y que no se nos tomaba a las mujeres el parecer de cómo queríamos que los recursos se distribuyeran para justamente impactar en la educación, en la salud, en una infraestructura social básica que para nosotras las mujeres representa estabilidad. Y desde entonces el poder tener el deseo de llegar a ese espacio de toma de decisión fue una constante. Sucede que fui electa para presidenta municipal y se logra ahí cambios sustanciales en la administración municipal y un avance importante en los índices de desarrollo humano. Esto permite justamente que yo sea considerada para buscar una candidatura en la diputación local. Y ahí nuevamente vuelve a suceder otro cuadro de violencia política, porque vengo emanada de sistemas normativos indígenas para mi comunidad. Son estatutos comunitarios que no tienen que ver con reglamentos por partidos políticos, sino en esencia es la forma de cómo nos autogobernamos dentro de la comunidad, y todo es consensado en la asamblea. Por eso era tan importante llegar a este primer punto de espacio de toma de decisión como presidenta municipal en este sistema normativo, porque permitió una reflexión entre hombres y mujeres y se permitió visualizar que era posible que las mujeres estuviéramos accediendo. A partir de la llegada de mi persona como presidenta municipal se abren los espacios para otras regidurías, y entonces queda ya el antecedente y se empieza a normalizar, digamos, esto de la participación de las mujeres en el ámbito político de mi comunidad. Compito para la diputación local por mayoría relativa, logro tener este espacio en el Congreso local en Oaxaca, y desde ahí es otro espacio de oportunidad ahora para incidir justamente en los marcos normativos que favorezcan al tema de la paridad en todos los espacios posibles de esto justo del ámbito en toma de decisiones. Para mí ha sido una experiencia bastante fuerte, pero de mucho aprendizaje, y eso mismo me hace a mí esforzar y ser muy responsable con la actuación desde este cargo para, junto con más mujeres que han construido anteriormente camino, que actualmente están haciendo esfuerzos impresionantes para que estos marcos normativos sean una realidad e impacten en toda la región, tengamos también la oportunidad desde estos congresos locales de facilitar a otras mujeres la llegada. Lo ideal y lo que esperamos es que cada vez cueste menos trabajo y cada vez la violencia política pueda ser denunciada, pero además se pueda actuar para ir frenándola, para ir neutralizándola y lograr ese momento que todas esperamos, donde podamos acceder a estos espacios en igualdad de circunstancias y que podamos lograr la paridad y que podamos ser mitad hombres y mitad mujeres, porque no pueden decidir otros por nosotras.
Muchas gracias, Elisa. Gracias por compartirnos tu testimonio, esta historia tan terrible. Sin duda estás haciendo historia, ¿no? Y es un ejemplo más de lo difícil que es para las mujeres abrirse camino en todos los espacios públicos, ¿no? Después volveremos más para saber sobre la fuerza que tienes dentro para seguir adelante a pesar de lo que ha sucedido y que nos cuentes más sobre esa valentía tuya que, digamos, estás escribiendo la historia, ¿no? En Oaxaca para las mujeres. Pero quiero volver a Jennifer otra vez para preguntarte algo, Jennifer. El problema de la violencia política contra las mujeres es un problema global, ¿no? Estamos viendo que desde que entró en la agenda pública no solamente es un tema que se está abordando desde América Latina, pero también desde Europa, desde América del Norte, digamos, Asia, África. Pero ¿qué es lo que ves tú en específico que está ocurriendo en esta región para que el problema haya saltado aquí a la agenda pública? Bueno, muchas gracias. Yo también quisiera aplaudir el coraje de Elisa y muchas gracias por compartir el narrativo. Es un honor escuchar. Y difícil. Bueno, sí. Si hablamos de América Latina, una promesa de la democracia, en la democratización en América Latina era la inclusión y la igualdad. Y no hay democracia si las mujeres no están, porque las democracias hay que representar los ciudadanos. Y si hay un padrón sistemático de algunos o algunas ciudadanos que no están llegando a ocupar cargos de elección popular, entonces las democracias no están llegando a la promesa de la inclusión. Porque para ser representativo hay que representar la diversidad de perspectivas, de vidas, de narrativas, de experiencias que hay en la sociedad. Y si es puramente hombres o mayoritariamente hombres, no es representación. Y si hablamos de una brecha entre los sexos en la tasa de aprobación de la democracia, es muy clara que las mujeres no se sienten representadas. Pero en América Latina ha tomado muchos pasos muy importantes para intentar lograr mejor inclusión de las mujeres en los cargos de elección popular. Ya solamente hay 2 países sin ley de cuota o ley de paridad. Guatemala, que no tiene ley ni cuota ni paridad, y Venezuela, que no tiene estatuto de cuota ni de paridad. Parece que también ¿No? se fue. Se fue. Se fueron los dos. Nos quedamos como sin micrófonos. sin batería. Sigan. Bueno. Sigan. Hablo en voz alta, perdón. ¿Me escuchan bien? Ojalá. Ok. Sí. ¿Qué pasó? Es que en América Latina empezaba a adoptar, implementar leyes de cuota en los años 90. En el principio las leyes de cuota eran de 30%, de 40%, y empezaban llegando más mujeres a los congresos nacionales. Las mujeres que llegaban estaban empoderadas para seguir luchando que las leyes de cuota mejoraron y se reforzaron, ¿no? Para ir cerrando las válvulas de escape, para intentar que los partidos políticos realmente nominen y apoyen las mujeres en las cantidades etiquetadas en la ley. Y llegamos a un momento en el cual las leyes de cuota y paridad en América Latina, en términos de los números, andan bastante bien. En la mayoría de los países hay más de 30% de mujeres en los congresos, y algunos de los países tienen más de 40, y Bolivia tiene más de 50 mujeres en el Congreso. Y esa es la respuesta un poco larga a por qué estamos hablando ya de la violencia política hacia las mujeres. Porque las cuotas no son la solución final, y las mujeres políticas que están en red, que están aliadas a través de la ideología partidaria en todos los países, que en la primera etapa luchaban para cuotas y leyes de paridad mejores, ya están identificando las prácticas que siguen
poniendo obstáculos enfrente de ellas para ejercer el poder actual, real, no solamente el poder en términos de los números, pero el poder actual. Y entonces eso de la violencia política, que es un fenómeno actual, también es un framing muy importante que están usando las mujeres en la política para llamar atención a estas prácticas, desde la exclusión cotidiana, por ejemplo, de no invitar a las mujeres a las reuniones importantes, hasta la violencia muy seria, como el golpeo, secuestro, asesinato, para llamar atención a estas prácticas que siguen obstaculizando el acceso de las mujeres en la política y van a empeorar la calidad de la democracia. Porque si la democracia es luchar por la inclusión actual, la violencia frena la inclusión y guarda el poder político en las manos de los que tradicionalmente estaban, que es los hombres. Muchas gracias, Jennifer. Yo creo que has mencionado también algo muy importante en relación a las leyes de cuotas y las leyes de paridad, ¿no? Que digamos, han tenido logros importantísimos. Por primera vez en la región hay porcentajes de mujeres que superan el 40 y el 50%, pero digamos, estas leyes solo aseguran el acceso de las mujeres y solamente a los parlamentos, ¿no? Ni siquiera cubren otras instituciones del Estado ni otros múltiples espacios de la vida pública y política. Hay un montón más de condiciones para el ejercicio de los derechos políticos que deben de asegurarse, que van mucho más allá de las leyes de cuota y de paridad, y que parece ser que parte de la clase política da por terminada la lucha, ¿no? Y ciertamente, como nos muestra sobre todo el caso de Elisa, pues la lucha continúa y puede también tomar formas muy graves, ¿no? Elisa, volvemos hacia ti. Es que ahora solo tenemos un micrófono. Ajá. Sí, compártenos, Elisa, qué te mueve para seguir en política después de esta historia que nos has contado. ¿Cuál es la fuente de tu valentía? Bien, pues sin duda los esfuerzos colectivos. Hoy puedo dar cuenta de que es un congreso en el que me toca formar parte, es un congreso que logró la paridad y un poquito más. Entonces, el que sea testigo de estos grandes esfuerzos que otras mujeres están haciendo para construir estos caminos más accesibles, permiten justo dar fe de que es una realidad que las mujeres estamos alcanzando estos espacios y que estamos ya muy cerca en la mayoría de los congresos, en el caso de México, de lograr paridad. En el Congreso Federal se tiene paridad y esto, yo lo decía ayer, es una gran fortaleza porque entonces también acelera las determinaciones y acelera también el que sea una realidad la paridad. A partir de ahí es que todo se facilita, porque sí hay un tema de sumar energías, de sumar vocaciones, convicciones, realidades propias entre las mismas mujeres y poder construir, y esto sin duda también va contagiando a los compañeros legisladores, ¿no? Que eso a final de cuentas es lo mejor, el estar en un congreso en el que haya una sinergia y que vayamos perfilados en este momento de poder lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Además, sin duda de que esto es en una esfera más alta, pero hay mucho trabajo que hacer desde lo local, ¿no? Y justo ahí está la apuesta. Creo que es muy importante también canalizar estos esfuerzos para que todas las mujeres que están en un espacio más cotidiano, en la vida diaria, en estos espacios locales, conozcan con toda la claridad que es un derecho para nosotras las mujeres la participación en la vida política, y que además hay situaciones de violencia, para que también esto no sea como dejado de lado y que no sea sorpresa cuando te empiece a suceder un evento de violencia, que no es lo ideal, que no es lo que esperamos, pero sucede, y que sobre todo sepan que hay maneras de cómo contrarrestar esto. Es importante desde este espacio, y es algo que me motiva también, ¿no? El poder incidir en las instituciones con estos marcos normativos, con este fortalecimiento de capacidades y de habilidades, para que tengan una reacción de respuesta efectiva y afirmativa a beneficio de las mujeres justamente, y que no suceda lo que hemos venido observando, que cuando se ponen las denuncias, que cuando se visibiliza un evento de violencia por razón de género,
el no actuar ocasiona un retroceso también en la intención de las mujeres a seguir participando porque no hay un resultado, pero esto es responsabilidad de las instituciones. Sin embargo, en este momento en el que no hay como todavía esa aceptación o que existe esa resistencia de que estamos llegando las mujeres, tenemos que buscar los mecanismos para que sean las instituciones, puedan hacerse las instituciones de toda esta perspectiva de género para procurar que las mujeres desarrollemos los ejercicios en estos cargos de manera correcta. Melissa, quiero decirte que nos cuenta el equipo de ONU Mujeres que se han recibido muchísimos mensajes de apoyo para ti después que se nos compartieras tu historia, que ha sido una historia muy inspiradora y muy motivadora para las mujeres políticas que están siguiendo este webinar. Una pregunta para Jennifer que ha llegado de la gente que nos está siguiendo. En este caso de una buena amiga que es María Eugenia Rojas Valverde, así que aprovechamos para saludarla, nuestra querida amiga boliviana. Ella nos pregunta si se han desarrollado mecanismos para sancionar la violencia política y qué tipo de sanciones se han aplicado. Bueno, gracias por la pregunta y un placer estar conectada con María Eugenia, que yo conozco por reputación, entonces gracias por la pregunta. En América Latina en este momento hay dos mecanismos formales respecto a la violencia política hacia las mujeres, muchas más iniciativas, algunos debates y algunos resultados. Y voy a tratar de darles una panorama. En Bolivia se sancionó la ley 243, que es una ley específicamente dirigida a la violencia política hacia las mujeres y contempla penales electorales y criminales por actos de violencia política hacia las mujeres. En México hay un protocolo que no es una ley, pero es un protocolo que busca coordinar la intervención de instituciones distintas de lo electoral, de lo penal, de lo administrativo, para responder a casos de violencia política hacia las mujeres. Y en algunos congresos de la región, México, Costa Rica, Perú, algunas diputadas y diputados han introducido leyes parecidas a la ley boliviana, pero todavía no han logrado sancionarlas. Una cosa que frena la sanción de las leyes en otros países, hay algunos debates conceptuales, por ejemplo, en la línea entre la discriminación y la violencia, la dificultad que probar que el motivo es el machismo o es el deseo de echar a la mujer de la política por razón de ser mujer y que el motivo no es otra cosa, quizás la criminalidad común. De hecho, en los países, la mayoría de los casos de los reclamos de violencia política hacia las mujeres están llegando a los tribunales electorales. Y hay varias medidas que pueden tomar y han tomado los tribunales electorales en Bolivia y en México. Un caso muy común de violencia política es usar la violencia para que la mujer renuncie el espacio ganado para que entre un hombre. Y en estos casos los tribunales pueden demandar, pueden reinstalar a la mujer, pueden anular la elección, pueden poner multas en los partidos políticos por este tipo de demanda. El desafío también es tener leyes y tener protocolos que contemplar más incidencias de violencia política para que los tribunales electorales puedan responder a otros tipos de agresión. Por ejemplo, si la agresión es por actores terceros que no son actores partidarios, pero puede ser una persona en un evento de campaña, puede ser un periodista, ¿quién va a estar o cuál va a estar la institución del Estado que pueden responder a esto? La mayoría de los casos que están llegando al tribunal electoral, los agresores son miembros de los partidos políticos, entonces caben bajo de la competencia de los tribunales electorales. Quiero señalar que las leyes de violencia hacia las mujeres en América Latina
no de violencia política, pero las leyes de violencia de género más amplia, muchas de ellas contemplan que la violencia puede tomar lugar en los espacios públicos y privados, y también nominan el acoso laboral y el acoso sexual como una forma de violencia de género. Entonces, mientras esperamos la sanción de leyes más específicas a la violencia política hacia las mujeres, la mayoría de los países de América Latina en este momento tienen algún recurso en las leyes de violencia amplia, digamos, para buscar sancionar los actos que ya están pasando en el medio plazo. Perdón. Muchas gracias, Jennifer. Volvemos ahora con Elisa, una pregunta que nos llega de Cheryl. Ella nos dice, desde la sociedad civil, ¿cómo pueden ayudar a mujeres que hayan sufrido este tipo de actos violentos como lo que tú nos relatabas antes? Sí, la actuación de las organizaciones civiles es muy importante porque normalmente son quienes acompañan, quienes dan todo ese respaldo para continuar y para visibilizar y justamente sumarse ante la denuncia. Justo a mí me pasa en este momento que a pesar de todo el tránsito, han sido 4 años en la búsqueda de justicia por el homicidio, por la tentativa en contra mía, por el homicidio de mi hermano, de Gustavo, y la tentativa en contra de mi madre y la mía, que recién hace 2 días el Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca dicta la libertad a uno de los implicados que atentó contra mi vida. Entonces, justo cuando no se tiene todo este acompañamiento, las instituciones suelen dar carpetazo, como decimos nosotras, ¿no? Suelen olvidar o suelen minimizar la importancia de estos casos tan terribles que dañan en lo profundo a la democracia, porque entonces esto hace que cuando hay una omisión, cuando hay un atentado en contra del proceso de justicia, lo que se observa también es una lectura que lastima a las mujeres, ¿no? Porque aquellas que están pasando por una situación igual, entonces esperarían un actuar omiso, esperarían un actuar violatorio por parte de las instituciones, y es ahí cuando a las mujeres también nos ponen a pensar entre si continuar o no continuar, porque normalmente no venimos solas, está la familia, y los agresores tienen clarísimo que cuando no pueden de manera directa contigo doblegarte, van a ir con los que están a tu lado, con lo que más resientes. Entonces es importante totalmente que siempre se brinde el acompañamiento por parte de la organización civil. Sin duda muy reconocido el trabajo de las mujeres también de las organizaciones civiles, que siempre tienen muy poquitos recursos y muchísima voluntad para apoyar a mujeres en situaciones de violencia política. Una última pregunta que va para las dos, Jennifer, Elisa. Nos consultan sobre cómo abordar el problema de la violencia contra las mujeres en las redes sociales. Vosotras sabéis que es uno de los problemas más graves que están enfrentando ahora las mujeres políticas y en otros ámbitos, digamos, también las mujeres periodistas, ¿no? Es una de los nuevos medios, pero quisiéramos que nos compartieran vuestra visión al respecto. Un poco lo que yo he observado es que el resultado de la violencia en redes, o más bien el que se genere la violencia política desde redes, es precisamente por una cultura que está muy permeada, una cultura machista, ¿no? Todavía es tan ajeno para el general de la ciudadanía que las mujeres estamos actuando, y sucede esto, que también se van mucho en contra a cuestionar la forma personal de vida, la forma familiar, lo económico, y es una manera muy agresiva de destruir también desde el interior el alma, el corazón, la integridad, porque esa información circula tan fácilmente entre hombres y mujeres que yo voy a colocar nuevamente lo que a mí me ha pasado. Yo en un momento estuve totalmente aislada porque yo no quería saber nada absolutamente de las redes. Era tan dañino lo que yo encontraba que prefería tener mi mente y mi corazón tranquilo no observando esto. Entonces es importante también ahí enmarcar desde estos espacios en los que se puede legislar también para recurrir a ya medidas sancionatorias respecto a esto. Es muy importante dejar establecido la tipificación como tal, como delito, ¿no?, de la violencia política, para que esto permita justamente enmarcar muchos otros
ámbitos que dañen y que estén definitivamente vueltos hacia violentar a las mujeres en su actuación política. Gracias. Gracias. Bueno, un problema, el abuso que sufren las mujeres, no solamente las mujeres políticas, pero cualquier mujer con incidencia en el espacio público, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, es enorme. Recién salió un estudio demostrando muy claramente que las mujeres padecen números de ataques mucho más grandes de cualquier cosa que experimenten los hombres. Una solución muy clara es que hay que cambiar el sistema de poner cosas en las redes sociales de manera anónima, ¿no? El hecho de ser anónimo en las redes sociales facilitan los ataques y los abusos muy graves. Otra solución es pensar muy claramente en la seguridad política. Por ejemplo, algunos parlamentos de Europa que tienen oficinas de seguridad y protección a los parlamentarios están empezando a tomar en serio si las mujeres que están recibiendo una tasa muy alta de ataques online merecen también una seguridad especial, es decir, tomar en serio que las amenazas en las redes sociales son amenazas actuales y no son quizás palabras vacías. Pero sí es un gran problema, pero va a requerir la voluntad política de los que están encargados de estas empresas, porque yo no sé otra manera sin la voluntad de ellos, desgraciadamente. Bueno, muchas gracias Jennifer por compartirnos el resultado de tu trabajo estos años en un tema clave como es el tema de la violencia contra las mujeres en la vida política. Muchísimas gracias Elisa, yo creo que la audiencia también ha estado muy agradecida de escuchar tu historia, muy empática contigo, así que todo el apoyo y todos los ánimos para la Vuelta a Oaxaca. Y yo le paso la palabra a Lara. Muchas gracias de nuevo a Mujeres por la invitación y gracias a la audiencia. Sí. Bueno, un tiempo breve, pero yo creo que de muchísimo provecho. Muchas gracias Elisa por compartir esa experiencia, por seguir luchando, por ayudarnos a pensar cuáles son las formas como podemos apoyar a mujeres como vos. También, bueno, tendremos próximamente otro webinar de esta serie. Vamos a estar informándoles fecha y cuál será la agenda. Y quiero pues darles las gracias por la participación, por las preguntas, por los comentarios. También a quienes han estado con nosotros acá, nosotros y nosotras un viernes a las 4 de la tarde, bueno, y eso es para quienes estamos en horario panameño, imagínense para quienes están, ¿verdad?, en el sur, que ya son 3 horas más adelante. Muchas gracias también Jennifer, muchas gracias Marta, y pues muchas gracias de parte de IDEA Internacional, PNUD y ONU.